días estamos compartiendo mucho todo lo que tiene que ver con salir de lo ordinario y meternos a lo extraordinario. Muy bien, salir de lo común y meternos a lo que verdaderamente Dios quiere y tiene pensado para nuestras vidas. La vida que Dios tiene para cada uno de nosotros es sobresaliente, no es una vida común. Por eso muchas veces nosotros decimos, ¿por qué me pasan todas estas cosas? Porque Dios quiere que tengas una vida sobresaliente, no una vida común. Pero nosotros creemos que tener una vida sobresaliente es tener mucho dinero, pasarla bien, y no nos damos cuenta que Dios utiliza todo lo que pasa en nuestra vida para meternos de lo común a lo extraordinario, de lo ordinario a lo extraordinario. Amén. Hablaba el domingo pasado sobre el espíritu de letargo, ¿se acuerdan? Que ataca nuestra consciencia, no nuestra conciencia, que no es lo mismo, ya lo explicamos. Entonces, tenemos que prepararnos para esto, querido hermano, tenemos que prepararnos. Si realmente no nos preparamos, cuando venga el problema, cuando venga la circunstancia difícil, no sabremos qué hacer. Por eso insistimos tanto en que vengas los días jueves a todo lo que tiene que ver con el discipulado, porque lo que hacemos en el discipulado es aprender las escrituras. Aprendemos un poco más entre todos de lo que cómo reaccionar, qué hacer cuando viene ese momento duro, ese momento difícil que no queremos vivir. Necesitamos meternos en la palabra del Señor. Y nada mejor que en esta tarde volver a tomar un ejemplo de alguien que todos conocemos en la Biblia, conocemos sus historias, hasta algunas personas que no asisten a la iglesia siempre han escuchado de David, aquel mataleones, aquel que derribó al gran gigante. Todos conocemos la vida de David y escuchamos en todos lados. No hay un niño que no sepa que David derrotó al gran Goliat, vengan o no vengan a la iglesia. Entonces, estamos hablando de esto, de prepararnos. Y como estamos hablando de prepararnos, quiero hablarte algunas cosas que pasaron en la vida del rey David para que cada uno de nosotros podamos estar siempre atentos a las cosas que suceden alrededor de nuestra vida. Y quiero hablarte hoy sobre la vulnerabilidad. David, a pesar de lo que era una persona muy vulnerable. Y acá quiero que abras tu corazón y te dejes guiar y puedas oír la palabra de Dios. Y a lo mejor tú puedas descubrir de que quizás eres un poco vulnerable. Creemos que la vulnerabilidad o las personas vulnerables son las personas que tienen menos fuerza, las menos capaces. Creemos que una persona vulnerable es la persona más débil. Y sin embargo, yo quiero hoy poder mostrarte que en realidad cuando hay cierta cuota de vulnerabilidad en tu vida, es porque Dios te mira como uno de los valientes igual que David. Las personas más vulnerables son las personas que Dios cree que pueden ser más valientes. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser? Vulnerabilidad, yo quiero decirte lo que significa, es una palabra compuesta y precisamente de dos palabras, que es vulnus y habilis. Vulnus significa herida y habilis significa sencillamente posibilidad. O sea que etimológicamente significa una mayor probabilidad de ser herido. Una persona vulnerable es la persona que mayor posibilidades tiene de ser herido. Alguien podría decir, pero ¿cómo puede ser? No, son heridos los débiles. Son heridos los débiles. No, son heridos los valientes. Y te explico por qué. Porque el débil se esconde, que de esto quiero hablarte hoy, porque a pesar de lo que era David, vivió 15 años exiliado, escapando, porque era vulnerable a algo que había en su corazón. Y sin embargo, era el que Dios había escogido como el próximo rey. Quiero que entiendas esto. Cuando Dios te escogió, cuando Dios te dijo, mío es él, mía es ella, Dios te ve como alguien que tiene la capacidad de conquistar.
Y por eso puede entrar la vulnerabilidad sobre tu vida, porque solamente son heridos los que pelean. Nadie puede ser herido si no pelea. ¿Te diste cuenta que por eso no es el débil el vulnerable? Porque el débil se escapa. Pero el que realmente está dispuesto a pelear puede tener cierta cuota de vulnerabilidad. ¿Cuántos valientes hay aquí en esta tarde? Seguramente eres vulnerable en algún área de tu vida. Ahí no te gustó, esa parte no te gustó. Te gustó la primera. Amén. Pero tranquilo, porque son heridos los que pelean. Tienes dos opciones: o peleas y corres el riesgo de vencer la vulnerabilidad, o escapas como un cobarde y sin lugar a dudas la derrota está sellada sobre tu vida. Tú eliges. Yo prefiero ser vulnerable, pero pelear siempre. Y no de repente decir, nadie va a herirme, entonces me voy y me escapo. Bueno, es sumamente importante de que entiendas, querido hermano, que si tú escapas a muchas de las cosas que tienes que enfrentar en tu vida, las cosas nunca te irán bien. Vas a tener que enfrentarte definitivamente. Y quiero hablarte, voy a leer algunos pasajes bíblicos luego, pero hacerte un poco de historia. Allí en el libro Primera de Samuel, capítulo 16, estamos viendo que es elegido sucesor de Saúl. Precisamente estamos hablando de David. En el versículo 12 dice la Escritura que él era rubio, hermoso, tenía unos ojos increíbles. O sea, más o menos algo así. Usted me mira a mí y más o menos así era una onda David, ¿no? Bueno, ningún amén escuché, ni el de mi esposa. Estoy bravo entonces. Bueno, volvamos 2 minutos atrás y seguimos con lo serio mejor. Entonces, era una persona que había sido escogida por el rey para ser el próximo rey. El Señor lo había escogido para ser el próximo rey. En el capítulo 17 vemos que comienza ya a verse lo que David luego haría y que todo el mundo por muchos años venideros hablaría de los acontecimientos en los que vivió. En el capítulo 17 de Primera de Samuel vemos aquel gran acto de David destruyendo al gran Goliat. En el capítulo 18 vemos que algo ya comienza, si bien comenzaba a crecer este paladín, este gran rey, esta persona que había sido escogida por Dios, hermoso, valiente, guerrero, mata leones, mata osos, le cortó la cabeza al Goliat. Sin embargo, por esa valentía que tenía de ir a conquistar y hacer lo que Dios quería, fue una persona muy vulnerable. Y cometió un error que durante 15 años lo llevó a estar prófugo, precisamente porque no se dio cuenta de que el enemigo fue a atacar su corazón. Y acá es donde quiero que puedas abrirte un poco y puedas entender de que cuando Dios te escogió para ser un rey y quizás estás fugitivo también, perdiendo muchos años de tu vida por no enfrentar la realidad. Y comenzar a ser esa persona que solamente huye. En el capítulo 18 entonces vemos que la gente cantaba aquella famosa canción de que Saúl mató a 1000 y David mató a sus 10.000. Y entonces Saúl comienza como, yo soy el rey. Y empiezan los celos. Los celos. Cuidado con los celos. Porque los celos pueden llevarte a matar a alguien. Ah, no, pastor, pero yo no soy tan malo. Soy celoso, pero no mato ni una mosca. Y a lo mejor es cierto, quizás no matas ni una mosca, mucho menos pensar en querer matar a alguien, pero a lo mejor comienzas a matar tus propios sueños, comienzas a matar los planes de Dios que tenías sobre tu vida, porque fuiste vulnerable y te dejaste atrapar el corazón. ¿Me estás entendiendo? Entonces, en el versículo 18 vemos que pasa todo esto, comienzan los celos,
A nadie le gusta tener enemigos, él ya comienza a tenerlos. David no quiere problemas, él hacía lo que el padre y sus hermanos le decían. Saúl representa el sistema del mundo. Saúl representa todo aquello que quiere alejarte del propósito de Dios. Todo lo que quiere alejarte del propósito de Dios, sin lugar a dudas, no va a ser nunca beneficioso para nadie. Amén. Jamás. Ahora mira qué moraleja, porque Saúl era atormentado. Si tú lees allí el pasaje, el libro de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, es impresionante. En uno de los relatos dice que él era atormentado por un espíritu inmundo y lo único que traía paz a su corazón era cuando David con su instrumento tocaba y cantaba para que volviera la paz sobre su vida. Yo creo que lo que salía del corazón de David y la ejecución del instrumento era la mano de Dios que traía libertad sobre la opresión que vivía Saúl. Ahora, hablábamos de vulnerabilidad. Vemos que Saúl era el rey, pero sin embargo era vulnerable, porque venían esos espíritus inmundos de vez en cuando que atacaban su mente y su corazón. Lo único que lo calmaba era la adoración de David. ¿A quién atacó Saúl? Saúl se levantó de tal manera que dijo, hay que matar a David. Entró tanto celo, tanta disputa contra él que quería definitivamente terminar con él. Ahora, paradójicamente era lo único que lo calmaba. ¿Sabes? Este espíritu sigue obrando sobre muchas personas hoy en día. Muchos quieren matar a lo único que te puede calmar y traer paz a tu vida. Por eso cuando se levanta el enemigo, lo primero que te dice, andate de la iglesia. Porque es lo único que puede calmar tu vida, la palabra de Dios que se da en la iglesia. Entonces te saca de foco. ¿Por qué? Porque eres vulnerable. ¿Pero por qué soy vulnerable? Porque Dios sabe que tú puedes pelear contra eso, pero sin embargo te domina. Y comienzas a ser vulnerable y en vez de hacer lo que te corresponde hacer, te dejas engañar. Y comienzas a pelear con lo que te puede hacer bien. Ahora, ¿sabes quiénes son los que pelean contra los que te hacen bien? Los que tienen el corazón herido. Una persona herida, como ha mencionado tantas veces mi esposa, una persona herida, lo único que sabe y que puede y que quiere hacer es herir. No tiene otra cosa en su corazón. Las personas heridas solo hieren. Aunque quieran hacer lo bueno, hieren. Una persona herida hiere. Mi esposa me hace algo y yo le digo algo que no quiero, pero como estoy herido, le digo todo eso. Porque estoy frustrado, le digo todo eso. Porque algo no me salió bien, le digo todo eso, pero yo no se lo quiero decir. Pero como estoy herido de la abundancia del corazón, guarda tu corazón porque de él mana la... ¿Te das cuenta? Entonces herimos, y herimos porque fuimos vulnerables. ¿Y por qué fuimos vulnerables? Porque en vez de pelear, huimos. Por eso nadie puede callarse cuando tiene una herida en su corazón. Volvemos a Saúl y los celos de Saúl crecen e intenta matar su propia vida, queriendo matar a David. David viviendo bajo el mismo techo de su enemigo. Imagínate qué tormento habrá vivido, ¿no? Vivía bajo el mismo techo. A veces creemos que el tormento viene de afuera y el tormento viene de adentro. De las personas que tú más amas. Las personas que tú más quieres en la vida. Y entonces, ¿por qué todo esto? Porque hay una herida que no fue sanada. He sido vulnerable, definitivamente. David toma la decisión, la errónea decisión de huir y escapar de sus problemas. Él no entendía por qué Saúl estaba tan celoso. Él no entendía por qué su suegro lo quería matar.
Él se había casado con su hija. Le había entregado a su hija por todo lo que había logrado. Él no entendía, en vez de decir, pero ¿cómo? ¿Por qué mi...? Imagínate que de repente Queen predica un día y vienen 300 morenos a la iglesia a cantar y a santar, y como hacen los morenos. Y yo dije, este tipo, ¿cómo para predicar? Y hay 300 acá cuando yo predico ni las lauchas hay. Un ejemplo, ¿no? Y me ponga celoso de Queen. Pues está un poco celoso porque está al lado de mi hija, ¿no? Ese es otro tema. Pero en vez de ponerme contento, que trae bendiciones a la familia, trae bendiciones al hogar, trae bendiciones a la iglesia, me ponga celoso y lo quiera matar. Y un día me dé vuelta y le diga, no tocaste en mi nota, ¡fum! Y le tiro una lanza sobre su corazón. Así hizo Saúl sobre la vida de Jonatán, su hijo, porque Jonatán defendía a David. ¿Cómo es posible que a veces hables tan mal de un ser querido, de una persona que te ha ayudado? ¿Cómo es posible? Hemos sido vulnerables porque no hemos enfrentado y hemos huido a la realidad. Ninguna persona sana puede sanar a otro con la palabra. Una persona herida siempre va a herir. Allí toma la decisión David de escapar, huye del problema. Huir, escapar, significa o es igual a esconder. El sinónimo de huir, de escapar, es esconder. Y enfrentarlos, los problemas, es sinónimo de vencerlos. Resumiendo todo lo que te dije, una persona vulnerable es aquella persona que escapa a su problema en vez de enfrentarlos. ¿Me estás entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? Decirle que está a tu lado, yo voy a enfrentar los problemas. Ahora David se transforma en un fugitivo errante por 15 años. Un fugitivo errante por 15 años. ¿Por qué motivo? Dime por qué tuvo que vivir 15 años como un fugitivo errante cuando un día Dios mandó al profeta, Dios mandó al sacerdote, Dios mandó a Samuel para que lo ungiera como el próximo rey. Había un plan, un propósito extraordinario para su vida. ¿Por qué tuvo que huir durante 15 años como un prófugo? Fue vulnerable. ¿A qué? A la raíz, a la herida que había en su corazón que nunca decidió sanar. Pero sabes, como Dios es tan bueno y cuando Dios dice, este es mío, le guste o no le guste, Dios va a permitir que algunas cosas pasen en tu vida para que te des cuenta. Quizá la vida te encuentra hoy escapando de tus problemas, transformándote en un fugitivo por no querer enfrentarlos y traer solución a tu vida. ¿Sabes cuánta gente conozco que por no enfrentar sus problemas viven así, errantes, fugitivos? Van así, hoy bien, mañana mal, hoy bien, mañana mal, hoy bien, mañana mal, hoy bien, mañana mal, hoy bien, mañana mal. Hoy te amo, mañana te odio. Hoy te amo, mañana te odio. Hoy te amo, mañana te odio. Hoy voy a la iglesia, hoy no. La iglesia es lo mejor, la iglesia es lo peor. El pastor es el mejor, el pastor es el peor. Los hermanos son los mejores, los hermanos son del diablo. Bum, 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 bum. No sabemos qué nos pasa. Bueno, yo sé que a ustedes no les ha pasado nunca esto. A mí me ha sucedido porque estoy todavía creciendo, pero a veces los miro y los amo. Y otras veces los miro y los quiero matar a todos. Pero ese es un problema mío. A ustedes no les pasa esto. Yo sé que a ustedes no les pasa. Ustedes me aman eternamente. ¿Cuántos dicen amén? No importa, pero pasémoslo. Yo quiero mostrarte hoy, o mejor dicho, mencionarte algunas de las acciones de un fugitivo, para que las tengas en cuenta por si en algún momento miras a alguien que está por ahí fugándose de las bendiciones que Dios trajo para su vida y que por ser vulnerable, por no pelear, el enemigo le ganó el corazón y todas las actitudes que puedas tener no te van a ser beneficiosas nunca.
Y esto le cabe a la persona más buena de la tierra, porque puede ser el hombre, la mujer más extraordinario, pero sin embargo fuiste vulnerable porque no peleaste cuando debías pelear, porque fuiste un fugitivo y te escapaste en vez de enfrentar los problemas. Enfrentar los problemas te hace un victorioso, escaparte te hace un vencido. ¿Me entendés la diferencia? Entonces, algunas acciones de un fugitivo. Y vamos a ver qué es lo que pasó, porque con este mata gigantes, con este, el mata leones, se comía los osos crudos y todo lo demás, de repente fue vulnerable en su corazón, escapó. Me gustaría que esta noche, antes que te vayas a dormir, leas un poquito a partir del 1 Samuel capítulo 19. Acá vamos a ver cómo en el versículo 19 vemos ya a David refugiándose cuando escapa. Versículo 1 dice, habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo, Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete, y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David y Saúl su padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo vistes y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl, vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Y a pesar de que le dijo Saúl a su hijo Jonatán, te juro que no mataré a David, terminó hasta queriendo matar no solamente a David, sino a su propio hijo Jonatán. Esto quiere decir de que nunca le creas al enemigo que se te asocia. Cuidado. Tranquilo, varón, yo conmigo, siempre contigo. Me vas a ver ahí yo. De corazón te lo digo. Corazón. Y después sacó la lanza y te... Nunca, jamás el diablo te dirá una verdad. Jamás el diablo te dirá una verdad, aunque pareciera tu padre el que te habla, como sucedió con Jonatán y Saúl. Él es el padre de la mentira, de lo único que puede ser padre. Pastor, pero entonces, ¿usted se refiere a quién? ¿A quién no debo hacerle caso? Al que no cree en las promesas de Dios sobre tu vida. Nunca le creas a aquel que no cree en las promesas de Dios sobre tu vida. Nunca le creas a aquel que en vez de unir el cuerpo de Cristo lo quiere desunir. Nunca le creas. Porque aunque pareciera el amor del Padre, luego te tirará la lanza a ti también. Yo quiero saber quién verdaderamente me ama. Miro cuánto ama a Dios esa persona. Si esa persona ama a Dios, puede amarme un poco a mí. Si no ama a Dios, jamás podrá amarme a mí. ¿Me están entendiendo? Había que tener mucho cuidado. Entonces, en el versículo 19, él comienza a refugiarse en la suerte. Con Mical, su esposa, hija de Saúl, él trama la huida y lo bajan por la ventana. Dice capítulo 19, versículo 16, dice, huyó pues David y escapó. Huyó pues David
y escapó. Ya comienza a escapar. El problema era grave sobre su vida. Tenía un propósito. Debía ser el rey. Debía permanecer firme. Los ataques comenzaron de adentro y en vez de enfrentar el problema comienza a huir. Él comienza con Mical, su esposa, a decir, bueno, yo voy a decirle a mi padre que tú me has pedido tal y tal cosa, ¿cómo haremos? Atan allí unos trapos y en definitiva lo bajan por la ventana y huye. Y encima hacen todo un teatro. Donde está la cama de David, ponen allí un poco de pelo de cabra, ponen allí alguna de sus ropas, lo tapan como si él estuviera durmiendo allí. El accionar de una persona que huye, que escapa de algo, te hace inventar un montón de ridiculeces. Las personas que no quieren enfrentar un problema porque están heridos en su corazón son capaces de cualquier barbaridad como esta. Y lo peor es que creen que la persona que estaba a su lado, como en el caso de Mical, que lo amaba, quería que su padre no matara a David, es rápidamente convencible para que te equivoques. Por eso la palabra dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando se trata de enfrentar los problemas, ni siquiera le creas a la persona que está a tu lado. Solo confía en Dios, nadie más. Porque son personas malas, no, de ninguna manera. Son personas que siempre estarán a tu lado, como Mical en ese momento sobre la vida de David. Pero a pesar de todo, Mical también fue vulnerable y no supo enfrentar y le ayudó a su marido a escapar. Cuidado con los que te quieren ayudar a que te escapes. No, andate, mejor andate, no diga nada. Si total no va a pasar nada, andate. Esa es la voz del enemigo. Entonces el vulnerable es el que escucha la voz del enemigo y te frustra y no te da la capacidad de seguir avanzando. El primer error, la primera acción de un fugitivo es precisamente que se refugia en la suerte. Porque si le preguntabas en ese momento, cuando leas todo el capítulo 19 de Primera de Samuel, si tú le preguntaras a David, ¿y por qué te fuiste? ¿Por qué escapaste? No sé, que me querían matar. Pero si fuiste ungido, te casaste con... ¿Por qué te vas? I don't know. Y no sé. No quería enfrentar el problema. Había una herida en su corazón. La herida es que le estaban pasando cosas que él no entendía. Precisamente en una conversación como en esta, yo le preguntaría, ¿pero por qué te vas, David? Si a vos te ungieron para el próximo, estás con Mical, la hija de... ¿Por qué te tenés que ir? No sé, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me quiere matar mi suegro? Si yo le traje más gente, me manda al frente de batalla y mato a todos los que él me manda a matar. No sé por qué está celoso. Yo me voy. En vez de enfrentar, decide huir. Cuidado con los que quieren huir y no enfrentar los problemas. Porque no saben que a la vuelta de la esquina los está esperando un reinado. Y se la perdieron. Porque definitivamente se libran a la suerte. ¿A dónde te vas? No sé que me tengo que ir. Entonces, la primera acción de un fugitivo, de aquel que no puede enfrentar la problemática, es que comienza a refugiarse en algunas cosas que de repente comienzan a aparecer por ahí. Ya logramos ver luego en el capítulo 20, y la segunda acción equivocada de un fugitivo es que David regresa a buscar a Jonatán y se justifica. Él dice, no hice nada malo, te vine a buscar, amigo Jonatán, el hijo de Saúl, te vine a buscar, yo no hice nada malo, yo solamente me casé con su hija. ¿Cómo hago para que tu padre me perdone y también crean en mi plan? Entonces ellos comienzan precisamente a crear un plan de decir, bueno, mira, vamos a hacer algo. Va a haber una fiesta de la luna nueva y todos van a comer y todos van a beber, y generalmente David se sentaba al lado del rey.
La fiesta duraba 3 días. Entonces le dice David a Jonatán, cuando tu padre pregunte por mí, porque va a ver la silla vacía, tú le dirás de que yo quería ir a mi tierra, a ver a mi familia, y entonces vamos a ver la reacción de tu padre para ver si vuelvo o no vuelvo. Entonces, el primer día nada, la silla vacía al lado del rey, ni preguntó. El segundo día tampoco. El tercer día, ¿dónde está David? Pregunta, ¿dónde está David? Y yo me imagino que le habrá preguntado a Jonatán, ¿dónde está David? Ya lo quería matar. Ya él había declarado que lo iba a matar. Entonces, él había tramado ahí algo con Jonatán, en la que después ellos dijeron, bueno, si tu padre pregunta y dice, no, traigan a mi hijo David, que lo extraño, tú me mandas a decir y yo vuelvo. Pero si de repente vemos que todavía sigue con la idea de matarme, habían creado otra forma para que se diera cuenta de que tenía que huir y no tenía que regresar. Hasta que entonces le pregunta a dónde había ido. Y Jonatán responde, no, lo dejé ir, me pidió permiso para ir a ver a su familia, y se pone allí Saúl, completamente decidido, libremente, de que tenían que atrapar a David porque no se lo podía perdonar, había que matarlo. Entonces sigue huyendo. El segundo error de una persona fugitiva es que comienzan a refugiarse en alianzas humanas. Se refugió en su amigo cuando, cuidado, porque a veces los amigos se transforman en amigotes. Cuidado. Ahora, esto no significa que no tengas amigos. De hecho, Jonatán le dijo, yo daré mi vida por ti. Dice la Escritura que lo amaba tanto que le dijo, yo daré mi vida por ti. Mi padre, si te mata, si quiere matarte, te lo haré saber. Y te diré todo lo que yo sepa para que te escapes de las manos de mi padre. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, le dijo Jonatán. Mi padre no está haciendo las cosas bien. A pesar de que lo amaba, de que tenía un amor sincero por él, no era correcto el consejo que le estaba dando. No debía asociarse porque no tenían el mismo espíritu. El amor no tenía nada que ver en el medio. El dar la vida uno por el otro no tenía nada que ver en esto. Sencillamente es que uno estaba creado y hecho y formado por Dios para un plan y el otro para otro. Entonces, la segunda acción de un fugitivo errante, recuerda que él fue vulnerable, escapó en vez de pelear. La segunda reacción es que comienzan a crear alianzas humanas. Siempre pasa igual. El diablo no es creativo, siempre obra de la misma manera. Por eso nos enseña que las personas se atraen por el mismo espíritu que tienen. Nunca vas a ver a una persona que murmura con alguien que se la pasa hablando y enseñando que no se puede murmurar. Es raro ver una persona que no ofrenda y diezma conforme a lo que Dios nos enseña, avalando que otro no ofrende ni diezme. Es muy raro. Siempre, es muy raro ver un hincha de Argentina con uno de Brasil. Es muy raro. Siempre vamos ahí. Es muy raro. Sí, podemos comer una carnita brasilera que más o menos la hacen como nosotros. No tan bien, pero ahí. Pero no nos van a ver juntos, de la mano, saltando. No, es muy raro. Puede pasar, pero es raro. Amén. Es muy raro ver, no sé, un mexicano que coma pupusa. O un salvadoreño. Bueno, el salvadoreño sí come taquitos también, pero cada uno se identifica con lo que tiene. Allí está muy asociado. Entonces, la segunda acción de un fugitivo, precisamente es la de hacer alianzas humanas. Hay un refrán que dice, mira con quién andas y dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Evangelio según San Evaristo, capítulo 748. Cuidado con quién andas, porque aunque te amen, te pueden estar dando un mal consejo. ¿Cuántos dicen amén?
La tercera acción de un fugitivo precisamente se refugia en la mentira. Capítulo 21, si sigues leyendo 1 Samuel y vas al capítulo 21, dice la palabra: David huye de Saúl, vino David a Nob, al sacerdote de Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío, y lo que te he encomendado, solo preséntate delante del rey. ¡Mentira! Le estaba mintiendo. Él no había sido encomendado por el rey. Era mentira, estaba huyendo, estaba escapando. La tercera acción de un fugitivo errante es que siempre de la galera le saldrá alguna mentira. Este mataleones, casado con Mical, la hija del rey, que había matado al filisteo, cuando llega allí al rey, estaba muerto de hambre, estaba despojado de todo armamento, porque precisamente ya hacía mucho tiempo que vivía errante, fugitivo. Escucha lo que te voy a decir: al que vive errante y fugitivo comienza a tener tanto hambre que ningún alimento lo sacia. Y no es el alimento del pan que está simbolizado aquí en 1 Samuel, sino la palabra de Dios. Ya la palabra al que es fugitivo no lo sacia. No es que faltara palabra, sino que no lo saciaba la palabra, tenía hambre. Ya no tenía cómo pelear. Entonces, cuando llega el rey con una mentira, diciéndoles que el rey me mandó a una mentira, estaba mintiendo, le dice: ¿no tienes un poco de pan? Y el rey le dice: solo tengo pan de la proposición. Era el pan sagrado, era el pan que repartía el sacerdote, no lo podía comer. Entonces siguió mintiendo David y dijo: pero yo ya hace unos días que estoy sin mujer, y mi mujer Mical le dijo: yo puedo comer del pan de la proposición. Y el rey le da y come del pan. Y luego que come le dice: perdí por ahí en el camino mi espada. Mentira. Es que el ser fugitivo y errante también hace posible de que se te pierda el arma fundamental para combatir al enemigo, que es la escritura, que es la palabra. ¿Y sabe lo que les dice el rey filisteo? Le dice: mira, aquí no hay ninguna espada, hay una sola espada. ¡Qué moraleja! La única espada que hay que te podemos dar es la espada que portaba Goliat, a quien tú le cortaste la cabeza. Ahora mira Dios qué bueno, ¿no? Porque en medio de la huida, en medio de ser una persona que solamente mentía, escapaba, distorsionaba la verdad, Dios le vuelve a recordar diciéndole: esta es el arma que utilizó aquel a quien le cortaste la cabeza. En los peores momentos de tu vida el Señor se hará presente para que deje de ser fugitivo y verdaderamente te pares en el lugar que te corresponde. Por eso es que necesitas sanar definitivamente tu corazón. Ya estaba armado y con una tremenda espada. Ya había comido, pero a pesar de haberse armado y de haber comido, seguía escapando, seguía siendo fugitivo. Quiere decir que no alcanzó con la gracia de volver a estar armado y de volver a alimentarse. No era suficiente, porque seguía siendo fugitivo. Algunas personas que vienen a la iglesia creen que porque vienen a la iglesia ya no son fugitivos. Aunque tú escuches la palabra y comas de la palabra, si tú no sanas la herida de tu corazón, comido y armado, seguirás siendo fugitivo. ¿Me estás entendiendo? Y si eso sigue, el problema empeora. La cuarta acción de un fugitivo: él se refugia en el teatro, se refugia en la demencia.
finge estar loco, cuando sale armado y sale comiendo a seguir huyendo, alguien lo ve y le dice, pero tú eres el rey David. Y él se deja chorrear la baba por su barba y se hace loco para que no lo vean y le digan a Saúl dónde estaba porque lo iban a matar. Imagínate. Yo diría, algunos se hacen los locos con tal de que no enfrentar la verdad. Algunos son capaces de hacerse pasar por locos con tal de no enfrentar la verdad. Inventan cada cosa impresionantes con tal de no enfrentar. Así le pasó a David. Hasta que en algún momento se dio cuenta que aquellas acciones de tirarse a la suerte, de aquellas acciones de poder tener sociedades humanas o seguir mintiendo o seguir fingiendo, se dio cuenta que nada le servía y termina refugiándose en un lugar que el capítulo 22 llama la cueva de Adulán. Cuando llega a la cueva de Adulán, escúchame esto, mírame por favor. Cuando llega a la cueva de Adulán, ahí todos eran vulnerables como él. Ahí todos tenían miedo como él. Ahí ninguno enfrentaba nada. Ahí estaban todos exactamente iguales. En la cueva de Adulán todos, absolutamente todos, sufrían. Todos tenían la misma afección. Como muchos de nosotros cuando nos transformamos en fugitivos, en vez de entender que fuimos escogidos para reinar, que fuimos escogidos para conquistar, comenzamos a afectar a todo lo que nos rodean. En la cueva de Adulán había transparencia. Y sin embargo, en la cueva de Adulán no estaban los mejores. En la cueva de Adulán estaban los que tenían miedo. En la cueva de Adulán estaban todos los que se estaban también fugitivos por no enfrentar la situación. Estaban los cobardes. Pero ya no se mentían. No se mentían, abrían su corazón. En la cueva de Adulán no solamente había transparencia, sino que no se podían engañar uno a otro. No podían engañarse. Todos sufrían lo mismo. Por eso, querido hermano, es que no podemos escondernos en ningún lugar. Necesitamos definitivamente enfrentar cada situación que venga sobre nuestra vida. Una persona vulnerable siempre va a ser dañado su corazón, va a estar herido. David estaba herido, no entendía y no comprendía lo que le estaba sucediendo. No era acorde el ungimiento para ser el rey con todo lo que le vino después encima. Pero en vez de pararse firme y enfrentar la situación, vivió 15 años errante, perdiendo lo que Dios tenía para él. No sigas fugitivo, errante, por no enfrentar los problemas que te acogen en la vida. Necesitas pararte. Enfrentar los problemas te hace victorioso. Escaparte de los problemas te hace un frustrado, un vencido definitivamente por cada mentira del enemigo. En la cueva de Adulán no solo se fortaleció David, sino que se fortalecieron todos los que estaban alrededor suyo en aquella cueva. Absolutamente todos. Y aprende cómo salir de la cueva y pelear con sus bendiciones. Ahora, mira qué interesante que es esto. Cuando él está metido en la cueva, donde se da cuenta de que ya no tiene más espacio, que ya no tiene más argumento, que ya no sabe más cómo hacer para escapar de todas aquellas cosas que lo estaban acogiendo y todo lo que estaba perdiendo. Cuando ya no vive más esto, cuando ya no puede más y está metido allí en la cueva de Adulán, algo sucede. Y precisamente allí comienza a escribir el Salmo 57. Y comienza diciendo la palabra del Señor, Salmo 57, versículo 1, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos.
Clamé al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Y en ese momento las cosas comienzan a cambiar. Él sale de la cueva de Adulán y comienza a conquistar. Él sale de la cueva de Adulán y todas las cosas comienzan a ser diferentes. Pero necesitó estar en esa cueva. Necesitó estar en esa cueva donde se dio cuenta que los que estaban alrededor suyo eran un desastre. Pero era mejor estar rodeado de desastres que querían enfrentar el problema y no estar rodeado de los mejores que solo vivieron escapando. Por eso fue fugitivo durante 15 años, perdió toda posibilidad. Hermano, yo no sé si tú tienes un problema o varios. Yo tengo unos cuantos. Pero lo que sí sé es que si soy un fugitivo voy a ser un errante toda la vida. Y cuando no aprenda a enfrentar los problemas, mi corazón va a estar herido. Y aunque yo tenga un problema contigo, si quiero ayudarte, yo te voy a herir, no te voy a ayudar. Si yo tengo un problema con mi esposa y estoy herido en mi corazón, aunque la ame con locura, la voy a herir, no la voy a poder sanar. Si yo tengo un problema con mis hijos, con mis padres, con mi vecino, con mi jefe, y en vez de enfrentarlos, determino huir, estaré errante toda la vida y me perderé las bendiciones que estaban preparadas para mí. No seamos fugitivos errantes. Cuando Dios ungió nuestras vidas para que seamos reyes. Cuando Dios nos ungió para que cada uno de nosotros podamos tener la victoria. Yo no sé si a ti te pasa, pero me gustaría que a lo mejor puedas recordar alguna discusión que hayas tenido con algún ser que amas. Alguna discusión con algún ser que amas. Quisiera que la tengas en tu mente ahora. Tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hermano, tu vecino. A veces uno puede amar al vecino, a algún pariente, al pastor. Si amas al pastor, alguna discusión que has tenido con el pastor. Yo no discuto con nadie. Pero imagínatelo. Imagínatelo. Una discusión. Y que tú digas, yo cierro mi corazón. Vivirás errante por esa herida. Y cuando tú quieras arreglar esa situación con la persona que amas, la vas a herir. Porque tu corazón sigue herido. La vas a herir. Y después te vas a arrepentir encima. Y vas a decir, ¿por qué lo traté así? ¿Por qué la traté así? Si yo la amo tanto. Yo lo amo tanto. ¿Por qué hice esto? Y pasan los años y te pierdes las bendiciones. Querido hermano, querida hermana, necesitamos aprender que si estamos heridos, aunque demos la vida por quienes amamos, los vamos a herir siempre. Siempre. Por eso no hay nada mejor que nos metamos en la cueva de Adulán. Por eso yo quiero invitarte en esta tarde a que te pongas de pie.